El legendario Eddie Guerrero podría ser la superestrella de la WWE, más querida de todos los tiempos. Nunca he conocido a nadie a quien no le gustara el Latino Heat. Precisamente por eso, su trágico fallecimiento dejó una huella tan profunda en la industria de la lucha libre y en los aficionados de todo el mundo que aún se siente hoy en día. Hoy recordamos la increíble vida y el trágico destino de Eddie Guerrero. Eduardo Guerrero nació en el seno de la ilustre familia de luchadores Guerrero el 9 de octubre de 1967, en El Paso, Texas. Su padre, Gory Guerrero, fue un legendario luchador y promotor mexicano. Gory ganó títulos en México y Estados Unidos y fue compañero de equipo del luchador más influyente de todos los tiempos, El Santo. Los tres hermanos mayores de Eddie, Chavo, Mando y Héctor, eran luchadores, por lo que Eddie tenía un enorme legado que cumplir como luchador de segunda generación y el más joven de los 4 luchadores destacados de su familia. Al crecer en ese entorno, el camino de Eddie hacia la lucha libre profesional era inevitable. Desde muy joven estuvo inmerso en la lucha libre, el estilo mexicano de lucha profesional, conocido por sus maniobras de alto vuelo y su destreza técnica. Comenzó su carrera de luchador en la New Mexico Highlands University con una beca, y luego pasó al CMLL. Aunque Eddie estaba dotado de un talento natural para los rings y de algunos de los mejores entrenamientos de su legendario padre y de sus talentosos hermanos, seguía trabajando mucho. Luchó en eventos locales en Estados Unidos y México, incluidos algunos dark match para la WCW y la NWA. A principios de los 90, se marchó al extranjero para trabajar en la New Japan Pro Wrestling, donde conoció a su amigo de toda la vida, Chris Benoit. Durante su estancia en Japón, Eddie adoptó el personaje enmascarado de Black Tiger. Su estancia en Japón fue crucial para desarrollar su estilo en el ring y su reputación internacional. Más tarde, Eddie regresó a México, donde comenzó a trabajar para el CMLL bajo la máscara de Máscara Mágica. Un sueldo mayor atrajo a Eddie y, como dijo en su libro, el hecho de que mi primo fuera el booker definitivamente influyó en mi decisión. Irónicamente, las cuestionables decisiones de booking le llevaron a dejar la promoción, aunque Eddie odiaba llevar máscara. Por aquel entonces, Eddie estaba siendo reclutado por AAA y decidió probar suerte con ellos. En noviembre de 1992, Máscara Mágica hizo su primera aparición para AAA en un combate de 6 hombres. Antes de que sonara la campana, sus compañeros Máscara Sagrada y Octagon ayudaron a Eddie a quitarse la máscara, lo que provocó una pelea. Cogió un micrófono y explicó al público que representaría a su padre y a su familia como Eddie Guerrero. Al hablar de esto en su libro, dijo: "La tradición de la lucha es que un luchador se quita la máscara solo cuando la pierde en un combate. Nadie había hecho algo así antes". 3 años después, en 1995, Eddie hizo su debut oficial en una promoción de lucha libre estadounidense. Puede que hayas oído hablar de ella. Se llamaba ECW. Durante su corta carrera allí, Eddie ganó el título mundial de televisión de ECW en su evento Three-Way Dance. Aunque ECW es más recordada por sus sangrientos combates hardcore, también contrataron a varios magos técnicos, como Dean Malenko y Chris Benoit. Los combates de Eddie contra ellos y Too Cold Scorpio fueron aclamados por la crítica y mostraron su habilidad para mezclar la lucha libre con el estilo de lucha americano. Según Bleacher Report y muchas otras fuentes, la rivalidad de Eddie con Dean Malenko cambió la percepción que los aficionados tenían de ECW. Aunque los combates hardcore seguirían siendo el pan de cada día de ECW, la incorporación de luchadores profesionales más tradicionales y técnicos añadió validez a la promoción. Por desgracia, ninguno de los maestros técnicos se quedó mucho tiempo, y, a pesar de los buenos recuerdos de los fans, Eddie estuvo en ECW menos de un año. Eddie y Dean Malenko lucharon por última vez en ECW en agosto de 1995. El combate a 2 de 3 caídas fue memorable tanto por la habilidad técnica de los luchadores como por los cánticos de "por favor no te vayas" después de que el combate terminara en empate. Eddie comenzó a luchar para WCW 4 días después de su último combate con ECW, luchando contra Terry Funk.
Chris Benoit siguió más tarde a Eddie y Malenko a la WCW. Eddie se convirtió en uno de los favoritos de los fans de la WCW, sobre todo durante sus enfrentamientos con Ric Flair y X-Pac, que por aquel entonces se llamaba Six. A pesar de ser uno de los luchadores con más talento, Eddie era infrautilizado, una frustración que compartía con muchos de sus compañeros. Eddie ganó su primer título con la WCW un año después, derrotando a DDP en Starrcade 1996 por el campeonato de los Estados Unidos. Más tarde, una intensa rivalidad con Rey Mysterio daría lugar a uno de los mejores combates de lucha libre de todos los tiempos, donde el título Cruiserweight de Eddie estaba en juego contra la máscara de Rey Mysterio en Halloween Havoc. Hablando de Eddie, Rey dijo: «Eddie era como un hermano para mí. Compartimos muchos momentos, tanto dentro como fuera del ring. Una vez me dejó un mensaje de voz en un momento difícil, animándome a mantener la cabeza alta. Ese mensaje de voz es algo que nunca borraré. Tenía un corazón enorme». A pesar de clásicos como el que tuvo con Mysterio en Halloween Havoc, Eddie careció de dirección en WCW después, lo que llevó a desacuerdos con Eric Bischoff. El tiempo de Eddie en WCW fue interrumpido por un accidente de coche. Una fiesta de Año Nuevo en casa de Eddie y su esposa Vickie Guerrero dio lugar a una discusión entre los dos, y Eddie decidió tomar una dosis insegura de renutriente, una forma legal de GHB, y conducir a la tienda temprano esa mañana. Se quedó dormido al volante y su Trans Am se estrelló contra una barrera. En su libro, Eddie recuerda que la policía le dijo que la barrera actuaba como una rampa. Los policías lo sabían porque encontraron piezas de coche en las copas de los árboles. Eddie había renegociado su contrato con la WCW poco antes del accidente, y Bischoff habló del momento en su podcast. Eddie pensó que yo detendría la conversación de renovación, pero hice lo contrario. Ejecuté nuestro acuerdo antes de que tuviera el accidente de coche. Eddie habló sobre el dolor con el que tuvo que lidiar debido a su accidente de coche del día de Año Nuevo, diciendo: «Estoy lidiando con un tobillo reconstruido y 3 vértebras fracturadas que tendré el resto de mi vida. Tengo dolores constantes». El dolor con el que Eddie lidiaba debido a ese accidente de coche fue la razón por la que desarrolló una adicción al alcohol y a los analgésicos en un intento de adormecerse. La adicción se apoderó de su vida, como le dijo más tarde a Brock Lesnar en una de las mejores promos de todos los tiempos cuando ambos estaban enfrentados. «Durante todo ese tiempo, no solo perdí mi trabajo, sino también a mi mujer, a mis hijos y a mí mismo». Tras decidir abandonar la WCW, Eddie, Benoit, Malenko y Perry Saturn debutaron en la WWE en enero de 2000. Colectivamente eran conocidos como The Radicals. Este movimiento permitió a Eddie mostrar su talento a un público más amplio. El grupo Radicals interfirió en un combate entre los New Age Outlaws, Al Snow y Steve Blackman. Esto llevó a Eddie y Saturn a su primer combate en la WWE contra Road Dogg y Billy Gunn. Desafortunadamente, al final del combate, Eddie se lanzó a por su característico Frog Splash y aterrizó torpemente, dislocándose el codo izquierdo. Los New Age Outlaws ganaron, pero la verdadera historia aquí fue que Eddie estaría fuera de acción después de lesionarse en su combate de debut durante unas semanas. En su libro, Eddie dice que Vince y Stephanie McMahon estaban en su habitación del hospital cuando despertó de la anestesia. Eddie dijo que Vince le dijo: «Lo usaremos, lo superaremos, te pondrás bien». Efectivamente, a Eddie se le permitió recuperarse brevemente antes de volver al trabajo, ayudando a Dean Malenko a conseguir una victoria sobre Esa Ríos. A pesar de su éxito profesional, la vida de Eddie estuvo marcada por luchas personales, principalmente con la adicción. En su libro, Eddie habla de su tensa relación con su esposa, Vickie, y de cómo el fin de semana de WrestleMania 17 fue una especie de último hurra para los dos. Vickie abandonó a Eddie poco después del evento. En ese momento de su vida, Eddie dependía de las pastillas y el alcohol para pasar el día, y sus amigos lo sabían. Sus problemas con los analgésicos y el alcohol provocaron varios incidentes que afectaron a su carrera y a su vida personal. En una ocasión, Eddie mencionó una reunión con Jim Ross y Bruce Pritchard, instigada por los amigos de Eddie, Dean Malenko,
y Chris Benoit, que vieron que su estado empeoraba. Una semana después, Eddie se presentó en un house show en Minneapolis completamente destrozado, y JR le dio a elegir: ir a rehabilitación o perder su trabajo. Decidido a dar un giro a su vida, Eddie fue a rehabilitación, buscó ayuda y trabajó duro para superar sus adicciones. Sin embargo, no fue un camino fácil. Fue a rehabilitación, recayó, redescubrió la religión, probó AA y volvió a recaer. Esa última vez terminó con la detención de Eddie y la noticia de que Vince McMahon le había liberado de su contrato con la WWE en 2001. Sobre este oscuro periodo de su vida, Eddie dijo: tocar fondo fue mi llamada de atención. Sabía que tenía que cambiar, no solo por mí, sino por mi familia. Ir a rehabilitación y enfrentarme a mis problemas fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca, pero también la más gratificante. Tras superar sus adicciones, Eddie se dedicó increíblemente a su forma física y su salud. A menudo compartía sus rutinas y motivaba a otros a cuidar sus cuerpos. Dean Malenko mencionó esto diciendo: Eddie se convirtió en un fanático del fitness tras su recuperación. Siempre estaba en el gimnasio, esforzándose por mejorar. Su dedicación fue inspiradora y motivó a muchos de nosotros a tomarnos más en serio nuestra salud. En los años siguientes a su recuperación, Eddie también se volvió profundamente religioso. Su fe desempeñó un papel fundamental en su vida y le dio fuerzas para seguir por el buen camino. En sus palabras: encontrar mi fe fue un punto de inflexión para mí. Me dio fuerzas para mantenerme sobrio y centrarme en lo que realmente importaba en la vida. Mi fe me ayudó a ser mejor persona, padre y marido. En su podcast, Bruce Prichard dijo: Eddie necesitaba tener ramificaciones y necesitaba perder algo, creo, para darse cuenta de que si no cambiaba su forma de actuar, las cosas irían mal. Las cosas empezaron a verse mucho mejor para Eddie después de la rehabilitación. A nivel personal, pudo reconciliar su relación con sus hijas y, finalmente, con su mujer. A nivel profesional, su viaje de redención le llevó a regresar a las ligas independientes, donde siguió luchando y recuperando su amor por este deporte. Su trabajo independiente le valió ser contratado de nuevo por la WWE en 2002. Esta segunda etapa en la empresa fue la más exitosa de su carrera. Participó en programas con Stone Cold y Ric Flair, y una de sus historias más memorables fue su legendario romance con Chyna, que cimentó su personaje de Latino Hit, una mezcla de encanto, engaño y carisma. Si alguna vez te has preguntado qué inspiró la historia actual entre Dominic Mysterio y Mami, Rhea Ripley, no busques más. El regreso de Eddie a la WWE en 2002 inició uno de los regresos más inspiradores de la historia de la lucha libre. Su historia de redención y perseverancia es especial. Cuando se le preguntó sobre el tema, Jim Ross dijo: el regreso de Eddie fue milagroso. Recuperó su puesto en la WWE y se elevó a un nivel completamente nuevo. Su historia de redención fue realmente inspiradora, demostrando a todo el mundo que no importa lo lejos que caigas, siempre puedes volver a levantarte. Se le dio otra oportunidad y se aferró a ella desesperadamente, abriéndose camino desde la escena independiente hasta una victoria en WrestleMania 20, defendiendo el campeonato de la WWE, del que hablaremos dentro de un rato. La habilidad en el ring y la personalidad de Eddie brillaron con luz propia, convirtiéndolo en uno de los personajes más queridos de la televisión de la WWE. Eddie fue trasladado a SmackDown y ganó el oro por equipos con su sobrino, Chavo Guerrero, como los Guerreros. Eddie cosechó un gran éxito en la división de Tag Team, y el lema del dúo, We Lie, We Cheat, We Steal, se hizo inmensamente popular. Hablando de su difunto tío, Chavo dijo: Eddie no era solo mi tío, sino mi mentor y mi mejor amigo. Hicimos una broma en la que me hizo colarme en la piscina del hotel Adesora y nos pilló la seguridad. Siempre hacía que las cosas fueran divertidas y me enseñó mucho sobre los negocios y la vida. En 2004, Eddie era un aspirante legítimo al título de la WWE, que entonces ostentaba The Next Big Thing, Brock Lesnar. Eddie ganó un SmackDown Royal Rumble
para conseguir el combate en No Way Out y no defraudó. Sin embargo, el camino hacia ese combate por el campeonato fue duro para Eddie. Brock Lesnar utilizó la batalla de Eddie con la adicción y su salida de la WWE en su contra, sacando a relucir las luchas de Guerrero durante una infame promo en el SmackDown de despedida antes de su combate por el campeonato en No Way Out 2004. Precedido por una banda de mariachis, Brock entró en la arena con un sombrero, bailando al ritmo de la música antes de dirigirse a Eddie y mencionar sus luchas con la adicción. Eddie devolvió el golpe a Brock, abriéndose a él, al público y al mundo sobre su adicción y su recuperación. Después de esa promoción, el público estaba firmemente de su lado en No Way Out. La popularidad de Eddie alcanzó su punto máximo cuando ganó el título de la WWE al derrotar a Lesnar en No Way Out. Esta victoria no fue solo un hito en su carrera, sino un momento muy emotivo para Eddie y sus fans, ya que simbolizaba su triunfo sobre los demonios personales. Tras convertirse en campeón de la WWE, Eddie se enfrentó a Kurt Angle en WrestleMania 20 y defendió con éxito el título. Hablando de Guerrero, Kurt Angle dijo: "Eddie era increíble, tanto dentro como fuera del ring. Una vez me cambió las botas por unas demasiado pequeñas antes de un combate y tuve que luchar para encontrar las mías. Pero así era Eddie, siempre haciéndonos reír. Luchar con él siempre fue lo mejor porque me empujaba a mejorar". Eddie y Kurt tuvieron un combate inolvidable, y Eddie habló de lo importante que fue esa noche para él. En este WrestleMania estuve en uno de los 3 eventos principales. ¡Qué honor! Y pude luchar contra Kurt Angle. Eso es otro honor. Por desgracia, uno de los momentos culminantes de la carrera de Eddie siempre estará ligado a otra trágica historia del wrestling. La imagen perdurable de WrestleMania es la de Eddie Guerrero y Chris Benoit, 2 amigos con trayectorias similares, celebrando sus victorias por el título mundial en el mayor escenario de la lucha libre profesional para cerrar el espectáculo. Sin adentrarnos demasiado en la trágica historia de Chris Benoit, y siendo la retrospectiva lo que es, ver a estos dos compartir un abrazo para marcar el final de un largo y difícil camino para ambos es aún más duro cuando te das cuenta de lo trágicamente que terminarían sus historias. Después de WrestleMania, JBL y Eddie Guerrero mantuvieron una de las rivalidades más memorables de la historia de la WWE, que culminó con una serie de combates brutales y muy aclamados. Su rivalidad se caracterizó por las intensas promos personales que desembocaron en combates muy físicos. La rivalidad alcanzó su punto álgido durante su combate por el campeonato de la WWE en el Judgment Day de 2004, especialmente tristemente célebre por la cantidad de sangre derramada y el dramatismo de la narración. Ahora bien, si eres un fan incondicional de la lucha libre, estamos seguros de que has oído algunas historias de JBL a lo largo de los años que sugieren que no es particularmente querido entre bastidores. También podrías suponer que, como sucede a menudo en la lucha libre, tal vez Eddie y Bradshaw no se caían muy bien en la vida real, lo que se trasladó a su programa en pantalla. Sin embargo, te equivocarías. Hablando de Eddie, JBL dijo: "La rivalidad con Eddie fue uno de los puntos álgidos de mi carrera. Nuestro combate en Judgment Day fue uno de los más intensos en los que he participado. Eddie tenía la increíble habilidad de sacar lo mejor de cada persona con la que trabajaba. Él y yo éramos grandes amigos. Siempre me ayudó mucho, especialmente cuando estaba en transición a un papel principal. Eddie era un amigo en el sentido más verdadero. Me apoyó en algunos de mis momentos más difíciles. Su apoyo significó el mundo, y le echo de menos cada día". Otro programa memorable en el que Eddie participó en la WWE fue el protagonizado por Dave Bautista. En 2005, Bautista era el campeón mundial de los pesos pesados y estaba al rojo vivo con el público. Eddie se asoció con The Animal, y este dúo improbable se unió durante un episodio de SmackDown en noviembre de ese año. La historia comenzó con Eddie Guerrero intentando demostrar que era un aliado de confianza para Bautista. Por supuesto, Eddie se caracterizaba por su personaje de I lie, I cheat, I steal, por lo que intentó convencer a Bautista y al público de su sinceridad. A pesar de la tensión entre ambos,
y de que Batista no confiaba plenamente en Eddie debido a su reputación, la alianza floreció cuando retaron a MNM, Joey Mercury y Johnny Nitro, a quienes acompañaba Melina, por los títulos Tag Team. Su combate contra MNM fue genial, mostrando la destreza técnica de Eddie y el estilo poderoso de Batista. Al final, Eddie y Batista ganaron y se hicieron con los títulos Tag Team de la WWE. La dinámica entre ambos fue un espectáculo en estado puro, ya que eran polos opuestos. Hablando de su difunto amigo, Batista dijo: Eddie siempre estaba gastando bromas. Durante una gira europea, convenció a todo el mundo de que yo tenía pánico a volar, lo que provocó un sinfín de bromas. Pero más allá de las bromas, la perseverancia de Eddie en sus luchas era realmente inspiradora. Me enseñó mucho sobre humildad y resistencia. Por desgracia, el emparejamiento duró poco por las peores razones posibles. En una conversación con Chris Jericho, Chavo describió la noche anterior al trágico fallecimiento de su tío. Chavo explicó que aunque Eddie había estado limpio durante 4 años, los efectos duraderos de la adicción llevaron al fallecimiento de Eddie, diciendo: luchó cada día para mantenerse alejado de ellas. Realmente lo hizo. Pero si abusas del Vicodin y las somas, te deja muchas cicatrices en el corazón. Chavo y Eddie volaron juntos a Minneapolis la noche anterior, y Chavo recordó que Eddie subió tarde al avión, pero decidió ceder su asiento de primera clase para viajar con Chavo en clase turista. Fue un placer sentarnos uno al lado del otro, porque entonces estábamos en shows diferentes, así que no nos veíamos mucho. Llegaron juntos al hotel, reservaron habitaciones separadas e hicieron planes para entrenar juntos a la mañana siguiente. Entonces, Chavo recibió la peor noticia que nadie podría recibir. La seguridad del hotel se puso en contacto con Chavo para decirle que su tío se había desmayado en su habitación. Después de quitar la cerradura, Chavo comprobó inmediatamente cómo estaba su tío. Recordaba que el cuerpo de Eddie aún estaba caliente cuando se tiró al suelo para ver cómo estaba, pero dijo que lo vi pasar de caliente a frío. Estoy aquí sentado con mi hermano muriéndose en mis brazos. A pesar de conseguir superar sus demonios, Eddie Guerrero falleció trágicamente el 13 de noviembre de 2005 debido a una insuficiencia cardíaca aguda. Eddie solo tenía 38 años, y su muerte supuso una pérdida inconmensurable para la comunidad de la lucha libre. La noticia de la repentina muerte de Guerrero conmocionó a aficionados y luchadores. El dolor fue inmenso. WWE dedicó episodios de Raw y SmackDown a su memoria, y numerosos luchadores compartieron sentidos homenajes e historias sobre el impacto de Eddie en sus vidas y carreras tras su fallecimiento. Durante el programa de homenaje de Raw, Chris Benoit dijo: Eddie era mi mejor amigo, mi hermano. Viajamos juntos por el mundo y compartimos nuestros sueños y nuestras luchas. Su pasión por la lucha libre era incomparable y su corazón era puro. Le echo de menos cada día, pero sé que su espíritu sigue vivo en todos nosotros. Eddie dejó una huella indeleble en quienes le conocieron personalmente. Sus colegas comparten a menudo anécdotas en las que destacan su cálida personalidad y su contagioso humor. Algunas de sus bromas más memorables incluyen una con Chris Jericho, que Aido Jota compartió hace años. Eddie y yo teníamos una gran rivalidad y amistad. Una vez, escondió mis botas antes de un combate en Japón. Me asusté pensando que me las habían robado. Pero Eddie apareció con una sonrisa de oreja a oreja y mis botas en la mano. Era un maestro de las bromas y un verdadero amigo. Y otra con John Cena, que dijo: Eddie era uno de los tipos más divertidos que he conocido. En una gira me hizo creer que me habían robado el coche. Buscamos por todas partes, solo para que Eddie revelara que lo había movido como una broma. Más allá de las bromas, era un mentor que siempre ofrecía orientación. Gran parte de mi éxito inicial se lo debo a sus consejos. Eddie Guerrero era conocido por su profunda devoción a su familia. Su mujer, Vicky, y sus 2 hijas, Shaul y Sherilyn, eran el centro de su mundo. El amor de Eddie por su familia le impulsaba a ser su mejor versión. La propia Vicky ha declarado que Eddie era un marido y un padre increíble.
A pesar de su apretada agenda, siempre sacaba tiempo para nosotros. A menudo sorprendía a nuestras hijas con regalos o las llevaba a pasar días especiales de padre e hija. Era un hombre de familia cariñoso y dedicado. A nivel profesional, Eddie era conocido como un líder de vestuario y mentor. Siempre estaba dispuesto a compartir sus conocimientos y ayudar a los demás a mejorar su oficio, algo que Benoit compartía. Eddie fue un verdadero mentor. Tomó a muchos de nosotros bajo su tutela y nos enseñó todo. Sus consejos eran inestimables y siempre dedicaba tiempo a ayudarnos a perfeccionar nuestras habilidades. Era un líder y un amigo para todos en el vestuario. Pero Eddie era conocido por su humildad y generosidad. A pesar de su fama, mantenía los pies en la tierra. Booker T lo atestiguó diciendo: Eddie era una de las personas más humildes y generosas que he conocido. Nunca dejó que la fama se le subiera a la cabeza y siempre se preocupó por los demás. Te daba la camiseta si la necesitabas. Así era él. El legado de Eddie Guerrero en la lucha libre profesional se consolidó tras su ingreso póstumo en el Hall of Fame de la WWE en 2006. Este honor reconoció sus contribuciones a la lucha libre y su influencia en las futuras generaciones de luchadores. El estilo de Eddie, caracterizado por su habilidad técnica, sus maniobras de alto vuelo y su carismática personalidad, ha inspirado a innumerables luchadores de todo el mundo. Su capacidad para conectar con el público, ya fuera como un héroe querido o como un villano astuto, le distinguió como uno de los mejores artistas de la historia de la lucha libre. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de la vida y la carrera del legendario Eddie Guerrero? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.